Esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy, en El Disfraz de Polifemo, tenemos a Lola López Mondéjar. Ella es murciana, nacida en Molina de Segura, psicoterapeuta, escritora y ha escrito un montón de libros, desde la poesía al ensayo y la literatura. Y hoy viene a hablarnos de su último ensayo, titulado Sin relato: atrofia de la capacidad narrativa y crisis de subjetividad. En este libro nos habla Lola del problema que significa la pérdida de narrativa en el individuo posmoderno. Y ese es el tema en el que queremos empezar hoy, aunque avanzaremos en otras líneas seguro. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues para empezar, el punto de partida, como decíamos, está en el problema de la narrativa. Y cuando hablamos de problemas, lo primero que tenemos que saber es detectar cuál es el problema. Y para detectar cuál es el problema, tenemos que ser capaces de verbalizarlo, especialmente cuando es algo que tiene que ver con la mente humana. En Sin relato nos dices que tanto en tu experiencia, en tu consulta, como en tu resto de experiencia vital, constatas que cada vez nos cuesta más poner palabras a lo que sentimos por dentro. Si nos referimos a la capacidad de hablar, también lo hacemos a la capacidad de pensar. Por decirlo en un lenguaje más técnico, ¿nos estamos volviendo gilipollas? Sí. Bueno, un poco de gilipollas, sí. A ver, es cierto que podemos decir que los chicos de hoy, según hay en muchos estudios de inteligencia, medidos con los test de inteligencia convencionales, es decir, que hay polémica también sobre la medición de la inteligencia porque hay un sesgo cultural y un sesgo como de meritocracia importante, aún así tienen menos inteligencia que sus padres. Es decir, el nivel de inteligencia, el coeficiente intelectual ha bajado. O sea, que no hablamos de cultura. No. Ese es el problema que tienen algunos test de inteligencia, que tienen preguntas que tienen esos sesgos culturales y entonces, claro, una clase social lo responde mejor que otros y están de alguna manera contaminados por la cultura. Pero hay pruebas que no, hay pruebas manuales de coordinación visomanual y demás. El caso es que tienen peores resultados que sus padres. Y también tienen muchos peores resultados, y en eso los docentes lo tienen clarísimo, en la expresión oral y en la expresión escrita. Es decir, tenemos un panorama que nos lo dicen desde distintas fuentes, en el que los estudiantes de hoy llegan a la universidad con unas dificultades grandes para expresarse. ¿Nos volvemos idiotas porque nuestros referentes a su vez son idiotas? Sí, en el libro hablo de una forma de deseo mimético, que es un concepto muy brillante, yo creo, muy explicativo, de René Girard, que es un filósofo francés, que habla de que nadie desea es nihilo, sino que todos deseamos a partir de lo que otros desean, de los mediadores del deseo. El problema que tenemos ahora es que son mediadores del deseo, que son, vamos a decir, TikTokers, YouTubers, bueno, muchas veces pues gente que aparece en los medios de comunicación, que no tienen una formación especial, pero que sí que son representantes del éxito contemporáneo, que es ganar dinero. Esos mediadores del deseo no son ejemplos ni modelos de cultura, de pensamiento, de reflexión, de formación, sino de un éxito logrado muchas veces sin que sepamos bien los méritos que tienen, ¿no? Entonces sí que somos más idiotas porque nuestros modelos tampoco nos dan una guía de formación, de salir de la estulticia, ¿no? Y la pregunta clave es, ¿por qué queremos seguir a esa gente y no a otra? Es decir, ¿no somos capaces de darnos cuenta de que esos idiotas son efectivamente idiotas? Pues parece que no.
Parece que no. Pero no nos damos cuenta o no nos importa. No nos damos cuenta. Yo creo que, por ejemplo, si pensamos en un idiota monumental como es Trump, que tenemos Presidente por 2 veces. Presidente por 2 veces. Por 2. Que el día 20 vamos a ver la cantidad de barbaridades que va a hacer en Estados Unidos y lo payaso que es y cómo se manifiesta. Que hay un autor que es Salmon, que habla precisamente de estos líderes payasos como Milei, que se presenta con su motosierra. Es decir, Milei no creo que sea idiota especialmente, pero Trump sí, en el sentido de poco culto, no sabe nada, miente sin parar. Es decir, y si tomamos la idiotez en el sentido clásico de que es aquel que no se preocupa por los asuntos públicos, yo creo que él, aunque sea paradójico, Trump no se ocupa de los asuntos públicos porque toma al Estado como una empresa y se lo deja también a otros empresarios. Entonces, es idiota. Entonces, sí que tenemos modelos muy idiotas y que ¿por qué los seguimos? Los seguimos porque nuestro cerebro tiene un déficit, digamos, ¿no? Que prefiere lo simple a lo complejo. Tiene unos canales de respuesta rápidos que ante preguntas la realidad se hace cada vez más compleja y eso genera angustia porque a nuestro cerebro no le gusta la complejidad, huye de la complejidad y nosotros también con él. Entonces seguimos a quienes nos ofrecen respuestas fáciles. Y estos populismos o estos youtubers que creen que podemos enriquecernos porque si pienso mucho soy rico, me voy a hacer rico, pues nos dan respuestas fáciles. Entonces esta es un atractivo importante, ¿no? que arrasa con la masa. La plaga de Lawfare y de bulos que ahora mismo nos asedia, ¿crees que tiene que ver con todo esto? A veces es difícil diferenciar y más, bueno, primero con los líderes que son capaces de decir barbaridades, por ejemplo, también el presidente saliente de Estados Unidos cuando dijo que los terroristas de Hamás, que habían hecho muchas barbaridades, pero esta no, habían decapitado a niños, ¿no? Es difícil discriminar cuando hay una persona investida de autoridad. Bueno, decir que esto se está grabando a principios de enero y entonces, no sé aún cuándo se va a emitir, pero cuando hablas de saliente, hablas de Biden y entrante Trump, ¿no? Es ese contexto, ¿no? Vale. Sí. Bueno, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, pues se atrevió a decir una mentira que tuvieron que desmentir desde el mismo Capitolio y es difícil discriminar entonces la verdad de la mentira. Eso por una parte. Y luego por otra es que el descenso de la capacidad reflexiva y del pensamiento crítico y ese amor por la ignorancia y por las soluciones fáciles nos hace muy permeables a la mentira. Y la dificultad de discriminar para discriminar la verdad de la mentira tenemos que gestionar y elaborar un pensamiento crítico, que es lo que ahora mismo se está perdiendo. ¿Pensar es sufrir? Sí, pensar es sufrir. Pensar es sufrir porque nos resta omnipotencia. Porque a nosotros nos gusta sentirnos como seres omnipotentes y el pensamiento fastidia, porque sobre todo lo que nos hace ver es la inmensidad de nuestra ignorancia. Entonces, cuando se dice ese dicho, la ignorancia es muy atrevida, es atrevida porque desconoce que es ignorante. Pero si tú piensas, te das cuenta de lo que te falta por saber. Cuando hablas de capitalismo digital, ¿de qué estamos hablando? El capitalismo digital es el capitalismo que tenemos ahora, que básicamente se desarrolla con la universalización de las empresas digitales, de las grandes empresas, de la llamada GAFAM, que reúne a las que conocemos, ¿no? Google, Instagram, Facebook, Meta, etc. Y estas grandes empresas lo que han hecho es que han convertido a nosotros como nos extraen los datos. Entonces somos el producto de esas empresas. Nosotros somos los que proporcionamos datos a esas empresas. ¿Y cómo los proporcionamos? Dándoles nuestra atención. Es decir, ellos quieren nuestra atención con
haciéndonos adictos a las redes sociales, con este scroll, que es el deslizamiento constante, ¿no? Con estímulos constantes que son de alguna manera estimulantes, muy estimulantes, son chutes de dopamina que nos cuesta mucho retirar la atención de ahí, y eso es lo que ellos sostienen. Mientras tanto, pues nos quitan los datos, los venden a otras empresas, etcétera, etcétera. Nos dijeron que era gratis y resulta que el precio era nuestra alma. El precio somos nosotros, porque en todo ese ejercicio que son esa empresa, lo que va haciendo es vaciándonos de mundo interior. Porque cada vez externalizamos más nuestra vida. No solamente la memoria, que es evidente que la hemos externalizado. Yo no me sé ninguno de los teléfonos de mi familia, eso es grave. No me sé. Y los tengo apuntados en un papelito. Antes no lo sabíamos. Y antes no lo sabíamos. En mi monedero tengo el papelito con los números de mi familia. Y antes no sabíamos eso. Externalizamos la memoria, pero también, y externalizar la memoria es muy importante, porque la memoria es el núcleo de nuestra identidad. Entonces, si perdemos memoria, o nuestra memoria está colonizada por digamos, contenidos irrelevantes que no controlamos, que yo voy a buscar una cosa y me interfiere esa búsqueda, contenidos irrelevantes que de alguna manera secuestran mi atención y me hacen navegar por la red, eso hace que mi identidad vaya perdiendo, se empobrezca, y que al final nos vaciemos por dentro. Y nos pasa mucho porque, y me pasa a mí, me da mucha rabia, que coges el teléfono para cualquier cosa. Por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, digo, tengo que mandarle a Lola la dirección concreta porque la ubicación no sé qué, veo otra chorrada, ¡ping! Y ya me ha secuestrado la atención. Y termino por cerrar el teléfono, guardarlo en el bolsillo y digo, leche, pero si no he mirado lo que quería buscar. Eso es. Al final tú estás alienado, estás secuestrado por esa aplicación. Y por esos algoritmos que son adictivos, que tienen una capacidad de un refuerzo, que es un refuerzo muy aleatorio en algunos casos, el mismo de las máquinas tragaperras, y que te hace que permanezcas ahí cada vez más tiempo. Entonces, eso es importante saberlo. Y no hemos sido previsores con el uso de las tecnologías. Las incorporamos con un optimismo tecnológico muy grande en los colegios. No sé si mira, la UNESCO, que además lo pide urgentemente, y esa recogida de cable tan rápida y tan urgente para... Es que tenemos ya muchos estudios, aunque hay algunas personas que lo niegan, pero bueno, que lo niegan o lo cuestionan, pero lo cierto es que hay mucha unanimidad en que las redes sociales están afectando mucho a nuestra vida psíquica y a nuestro mundo interior y a nuestro comportamiento, sobre todo en los jóvenes, en los que se llamaban antes nativos digitales. Claro, por eso digo que la UNESCO pide que de los colegios se retire. O sea, es decir, es como una clarividencia sobrevenida de decir, uy, la que estamos liando, ¿no? Suena un poco a eso. No, es que hay muchas alertas, las que decíamos del descenso de la inteligencia, del secuestro de la atención. La atención es muy importante también para construir nuestra identidad, porque prestar la atención a los acontecimientos del presente, a nuestra vida, es crear un acontecimiento que luego puede ser memorizable. Si nuestra atención fluctúa, es rapidísima, no se desplaza muy rápida por contenidos aleatorios que yo no he buscado, al final recuperar esa atención para lo que quería hacer, por ejemplo tú, buscar la dirección... El ejemplo que te he dicho. Exactamente, tarda mucho tiempo. Es decir, y si estás leyendo un texto complejo y te vas a buscar una palabra en otra lengua, al diccionario, al reverso, por ejemplo, y caes en la trampa de dejarte llevar por las propuestas externas que te propone la red, vas a tardar muchos segundos en volver a adquirir el nivel de atención que tenías en el texto complejo. Entonces eso lo estamos notando nosotros ya. Entonces si lo incorporas a niños que están en construcción, que tienen un cerebro todavía que está formándose, las consecuencias pueden ser graves. Exacto, porque nosotros, algunos al menos, somos capaces de darnos cuenta de que nos está pasando eso, es decir, joder, otra vez, ya ha vuelto a picar. Pero claro, los niños no, porque es lo único que están conociendo. Es su realidad, es una realidad para ellos, tanto como la realidad analógica, como la materialidad de las cosas. Y de hecho es una realidad para ellos y para mí. Para mí, que yo uso las redes, es una realidad también. Sí. ¿Por qué las redes sociales nos dan el placer ese que nos dan tan inmediato y tan urgente? A pesar de todo el individualismo
que se nos educa en ese individualismo, tenemos una fuerte necesidad de reconocimiento. Y ese reconocimiento que la vida posmoderna no nos da en la presencialidad, las redes ficticiamente parece que nos lo dan en las redes. Eso quizás sería una cosa importante, ¿no? Que nos quedamos ahí porque creemos que nos dan un reconocimiento que los seres humanos necesitamos y buscamos, y que no se nos está dando en la vida presencial ni social, que se está haciendo cada vez más deshumanizada, ¿no? Y en las redes parece que puedo crearme un avatar en el que puedo conseguir ese reconocimiento. Quizá eso ayuda a comprender un poco. Hola, soy Juan Carlos García, creador de la serie de ficción sonora Lúpulo Cas9, una serie interpretada por Jessica Cerón y Nacho Novo. ¿Te imaginas lo que pasaría si alguien inventara una cerveza que adelgaza? No una cerveza 00 o light, no, que adelgaza y con alcohol, con todo. Sería la caña, ¿verdad? Pues yo sí lo he imaginado y lo he convertido en una serie de ficción sonora. Escúchala, que te va a gustar, en lupulocas9.es o en tus plataformas de streaming preferidas. Dices que la consecuencia de todo esto al final es la pérdida de pensamiento crítico, pero que vamos a la cuestión clave. La cuestión es ¿por qué? Y sobre todo, ¿es intencional todo esto al final? Creo que ya has venido a decir que sí, que es intencional, pero ¿quién quiere que perdamos la intención? ¿Quién quiere que nos volvamos idiotas? Bueno, a ver, esto... Antes yo siempre me oponía a decir que había un Deus ex machina que estaba detrás de las cosas, ¿no? Esa que se parecería como una teoría conspiranoica, ¿no? No es eso, pero es cierto. Vamos, no es baladí en absoluto que hayamos, hace poco, sepamos que Elon Musk o Zuckerberg han pagado 1 millón de euros cada uno de las grandes empresas tecnológicas a Trump para su ceremonia de toma de posesión. Esto quiere decir que como antes, si la unión del capitalismo y de las empresas con el Estado siempre fue muy poderosa, sobre todo en estados pues de derechas, más conservadores, porque la izquierda siempre tuvo un recelo hacia eso, por lo menos quiso poner freno, ahora mismo es desvergonzado. Es decir, estamos ahí. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una sociedad donde los ultrarricos, que son estos grandes capitalistas, Bill Gates, etcétera, quieren una sociedad dócil donde nosotros seamos presas fáciles para sus fines. Y sus fines son autofágicos, porque no tienen... Se comen así, pueden comerse el planeta y pueden comerse la propia humanidad, creo yo. Entonces, y es intencionado. Que yo digo, ¿y qué necesidad tienen? Si ya son ricos, ya tienen el poder, ¿por qué no usarlo para el bien en vez de para el mal? Y claro, me cuesta imaginarlo porque yo soy pobre y vivo aquí en un pueblo y se me escapa, ¿no? Un pensamiento tan malvado y tan retorcido. Es que yo creo que para ellos los demás no existen de alguna manera. Bueno, ¿no? Existimos como eso, como somos objetos, claro. Exactamente, somos objetos. No hay... Es que yo creo que ha habido con esto, y en el libro también lo digo, me importa mucho señalarlo, un descenso de lo que podríamos considerar la dignidad humana, lo que si podemos llamar, es decir, el valor que los hombres y las mujeres tenemos por nosotros mismos se está perdiendo. Y se está perdiendo porque nosotros no solamente nos consideran un producto, sino que nosotros también nos consideramos a nosotros mismos un producto y buscamos también la eficacia en nuestra vida. Estamos perdiendo lo que nos hacía más humanos, si quieres, ¿no? Otra de las cuestiones que mencionas en el libro es el adherirse al pensamiento mágico en lugar del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque al final te estoy haciendo siempre la misma pregunta porque vamos al mismo sitio, ¿no? Pero que me cuesta entender que prefiramos el pensamiento mágico, la solución fácil, a la real, aunque sea un poquito más dura y más difícil. Porque para aceptar la realidad tenemos que tolerar niveles de angustia y de incertidumbre mucho más altas. Por ejemplo, y vuelvo otra vez. Claro, es que siento que estamos un poco en bucle, pero... Si Milei promete a los argentinos, cansados de una casta política determinada, ¿no? Que
que sienten que no ha hecho nada más que empobrecer el país. Les promete que va a acabar con ese sistema y que va a acabar con la pobreza y que va a hacerlos más ricos y para eso tiene que acabar con el Estado y tiene que implantar un sistema neoliberal atroz, radical, acabar con cientos de miles de funcionarios, quitar sanidad, quitar servicios sociales, por ejemplo. Ellos lo van a creer porque ellos son vendedores de esperanza, podríamos decir, ¿no? Venden unas esperanzas fáciles. Y lo creen porque vienen también de un descrédito, vienen de otras castas, de otras que tienen descrédito. Entonces cualquiera que enarbole eso, o por ejemplo quien diga, como en nuestro país dice Abascal o lo decía Meloni, que los inmigrantes son los culpables de todos nuestros males. Un clásico. Que es un clásico. Es decir, si identifican un chivo expiatorio en el que proyectar todos nuestros males y decir que si nos alejamos de él vamos a tener la Arcadia feliz, eso es muy fácil, es muy goloso para personas que tienen dificultad para hacerse cargo de su vida y de la complejidad que está adquiriendo el mundo, porque el mundo es muy difícil de explicar ahora mismo. Están pasando cosas nuevas, en geopolítica, ¿no? en todos los niveles. Es mucho más fácil creer que eso es verdad, creer que hay un enemigo, identificar el enemigo, ir a por él, que te está quitando el trabajo, ¿no? Sin comprender que Europa está envejeciendo, que necesitamos millones de inmigrantes que se están contribuyendo a la seguridad social en unas cantidades, me parece que es el 15%, altísimas. Es mucho más difícil. Y eso, de alguna manera, abriría nuestra mente a posiciones de incertidumbre muy altas. Y eso no gusta. Estás hablando de Milei, por lo tanto estamos hablando de precariedad, de la motosierra. ¿Hasta qué punto la precariedad influye en la capacidad de autonarrarse? Influye mucho. Y es algo que yo, el otro día hablando con Andrés Pedreño, un sociólogo, les decía, ¿cómo hemos olvidado tanto la materialidad de la vida? Porque si nosotros necesitamos toda nuestra energía, el 100% de nuestra energía, la necesitamos para sobrevivir, no nos queda tiempo. Ni para el activismo político, ni para formarnos, ni para luchar, ni para salir de la mera supervivencia. Si tú tienes a los chicos de Globo, en la plaza de Murcia de Santo Domingo, en una plaza cualquiera de una ciudad, porque están así en todas las ciudades, esperando que les hagan el encargo, con unos trabajos precarísimos, que tienen que dedicarle 12 horas al día para poder pagarse un alquiler, que cada vez sube más, a beneficio de unos propietarios, que no se dan cuenta que su voracidad especulativa está empobreciendo a otra clase social. O sí, y les da igual. O se dan cuenta y les da igual, en esta deshumanización de la que estamos hablando, no tienen tiempo para cultivar su pensamiento crítico. Claro, ni energía. Ni energía. Si terminas reventado a las te vas tantas, a casa a dormir. No te vas a manifestarte, no ni te puedes a escaparates. No te puedes manifestar. Entonces, una de las cosas que ha hecho el capitalismo digital es individualizar también las quejas. Antes de esto, ya mucho antes, el neoliberalismo. Cada vez que nos pasa algo, creemos que somos nosotros los que nos pasa. Soy yo, es mi fragilidad. Y salvarme depende de mí. Depende de que sea un empresario de mí mismo. Como tenemos que salvarnos uno a uno. Y eso no es así. Eso es mentira. Es mentira. Entonces han desactivado lo común. El socializar la queja. El darme cuenta que igual que yo, hay otros. Y hacer grupo, hacer comunidad y hacer activismo político. Eso está desactivado. No, por suerte, no todo. Hay revueltas, Kelly, hay gente que se manifiesta y que lucha. Seguimos luchando. Los ecologistas, por ejemplo, el feminismo, que hay resistencia. A todo esto hay resistencia. Pero, desde luego, el pensamiento mainstream y la corriente mayoritaria va por ahí. ¿Estamos cansados de que nos den información? Es que la información no es conocimiento. Y muchas veces hay un libro francés, que no recuerdo el título, que hablaba del cansancio informativo, ¿no? De cómo, y de hecho, lo oigo cada vez más. Por ejemplo, ante la televisión, mucha gente no quiere oír malas noticias, porque son noticias que nos dejan muy impotentes también, porque están descontextualizadas.
No te dicen, está pasando esto en Gaza, es necesario que te unas a otros y que protestes y que te manifiestes y que... No, te dicen, está pasando esto en Gaza y a la vez te ponen los Reyes Magos. Es decir, es todo estímulo. Es el mismo modelo que el scroll. Las noticias hoy, casi todas, son el mismo, incluso los programas de entretenimiento, estoy por decirte, el mismo modelo de las redes sociales. Ir de una cosa a otra sin profundizar. Impacto y además diverso, porque a veces te pones a ver un telediario y dices, a ver, espérate, voy a intentar procesarlo, no te da tiempo porque van a salto de mata, pero además ves una noticia que dices, vale, es el apocalipsis, y luego justo la siguiente es que están todas las plazas hoteleras ocupadas en la zona de no sé qué, pero no era el apocalipsis, es decir, no estábamos en la pobreza absoluta. Entonces, ¿qué me estás contando de que no hay sitio? Entonces, ¿qué quedamos? Claro, para resolver eso tienes que hacer una elaboración, tienes que tener un pensamiento, tienes que tener conocimiento, tienes que detenerte a pensar, tener tiempo para pensar. Y eso es lo que se sustrae. Porque además todo esto viene de antes, viene de la aceleración de la vida, que empezó con la industrialización y con el cambio de la... Hoy oía una noticia que decía que en León había no sé cuántos pueblos que solo tenían 5 habitantes y querían hacer todo un sistema para poder poblar esa población. Entonces, ha habido una migración de lo rural a lo urbano y con eso, muy lejos, eso viene del siglo XIX y luego se incrementa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se multiplica por 1000 con la digitalización. Todo eso nos va llevando a una aceleración creciente que de alguna forma desborda la capacidad elaborativa de nuestro cerebro, que para tener conocimiento necesita que pose esa información y poder elaborarla. Sí, en nuestro ámbito de la gestión de información, aquello se llamaba information overload. Es decir, te tiro toda la información del mundo y al final estás desinformado, precisamente porque tienes más información que nunca. Y de hecho, es muy difícil recordar las noticias que lees cuando haces ese paso, ese scroll, cuando vas pasando de una a otra. Es muy difícil. Aunque tú las busques, aunque busques en un periódico, pero la velocidad, incluso el propio diseño de las pantallas, ¿no? Ahora se sabe que escribir a mano o leer en un libro es muy diferente la atención que prestas a un libro porque no te está distrayendo. No te está poniendo un enlacito en azul o no te están viniendo anuncios en el otro lado o no te caen las notificaciones de tu WhatsApp. Quiero decir, tú estás leyendo una novela o un ensayo y te estás metiendo, dejándote llevar por la voz de ese autor. Y eso no lo permiten las redes sociales. ¿Es posible que esté cambiando la forma de escribir? A las personas que escribir, tú en tu caso escribes ensayo, pero también escribes literatura, ¿lo notas en otras personas o tú misma te autorregulas a la hora de escribir pensando en esto? Y dices, pues como empieza a meter aquí muchas subordinadas, mucho tal, lo mismo, la gente que esté ya un poquito tocada por esto no me va a entender. Yo creo que es un cambio fundamental. Por ejemplo, cuando empezó la fotografía y el cine, y esto lo decía Francisco Ayala, la literatura empezó a dejar de describir, no hacía falta describir, porque si un personaje estaba en París, todo el mundo tenía noticias, referencias visuales de París. Había visto fotos, había visto películas. No hacía falta describir el puente de Alejandro, no hacía falta, ni la Torre Eiffel. Cambió la literatura, ¿no? Y de hecho no nos gustan muchas novelas del 19 porque son excesivamente descriptivas, ¿no? Pero igual que pasó ese cambio, yo creo que ahora con la forma de mensajería y con la forma de comunicación hiper rápida, icónica muchas veces, ¿no? de las redes sociales, la literatura está cambiando y estamos perdiendo muchísimas frases coordinadas, subordinadas, los nexos causales se están perdiendo y vamos a frases yuxtapuestas, como si nuestro pensamiento y nuestro lenguaje fuera también ya en la dirección que nos coloniza las propias redes, sí. ¿Cómo te afecta a ti en tu consulta esta pérdida de la capacidad de narrarse de la gente? Bueno, nuestro trabajo ha cambiado completamente. Digamos que el manejo de las sesiones es diferente y ahora de alguna manera muchas veces trabajamos prestando nuestro aparato psíquico adiestrado en la introspección, ¿no? En pensarnos, en narrarnos, se lo prestamos al paciente para que él aprenda a narrarse también, porque ellos vienen sin un relato sobre sí mismos, traen síntomas
y no saben conectarlos con su vida, con su biografía. Tienen una angustia generalizada, se llama, que ni siquiera saben decir por qué es esa angustia, o un insomnio y no vinculan que le esté pasando algo, que es difícil hacer eso. Entonces, hay que establecer esos nexos, empezar a pensar que nuestro cuerpo se muestra porque nos están pasando cosas en nuestra vida, que el texto, nuestro cuerpo también es un texto. Entonces, llevar el texto del cuerpo, trasladarlo a una representación en el lenguaje y a una mentalización, es decir, a poder narrar. Vienes a decir como que poco menos, y dicho de nuevo con lenguaje técnico, que tienes que usar el sacacorchos, que a ti te cuesta la vida. Cansa mucho, cansa más. Y a veces tiene más riesgos, porque claro, yo no puedo ingerir, yo no puedo poner... Condicionar, ¿no? En el otro, contenidos que no son. ¿Quieres decir que...? Claro, no puedo hacer eso, o puedo hacerlo con mucho tacto, y cuando ya hay un digamos un clima, una alianza buena, ¿no? Pero es que no diría sacacorchos, ¿sabes? Porque no hay, no es que saquemos, es casi... Freud decía que había dos formas de trabajar. Una era por vía de porre, que era de poner, como los escultores, ¿no? Tú haces una escultura porque vas pegando a lo mejor barro, o por vía de elevare, de quitar, ¿no? Miguel Ángel decía que quitaba... Que la obra está dentro. Está dentro del mármol, sí. Y levare, le quito lo que había. Bueno, pues digamos que la vía de elevare, que de alguna manera ahora es menos que la vía de porre, ¿no? Que construir con el paciente un relato. Por ejemplo, si se va de viaje y viene y no te dice nada, o ha tenido un duelo de algo y continúa como si nada, le dice, oye, pero ¿y eso te dolió? ¿O lo pasaste bien? ¿No? Qué bonito, lo que querías ir. Es decir, detenerlo, hacer que se detenga, bajar la velocidad. No se ha grabado. No hay una inscripción psíquica. Claro, es más grave lo que yo pensaba. O sea, es más grave. Yo también me he quedado con la sensación de que le costaba poner palabras. No, es que no existe el relato. No hay palabras. Hay imágenes, hay emociones que no están... Sueltas, aisladas, ¿no? Aisladas, fragmentadas, no están trasladadas a sentimientos, por ejemplo. Hay impulsividad, hay apetencia y no deseo. Quiero decir, saben lo que les apetece, porque lo que te apetece es algo que viene del cuerpo. A mí, yo tengo sed, sé que me apetece beber agua, o tengo hambre, ¿no? Necesidades muy básicas, son muy necesidades, primarias. Sí. O alguien me cae mal, saben que le cae mal, porque el cuerpo hay una respuesta, pero no saben por qué le cae mal. No saben desarrollar eso, ¿no? Dentro de un relato biográfico. Me cae mal porque es muy imperativo y me recuerda mucho a mi madre, que siempre me estaba mandando, o a lo mejor no tiene que hacer la segunda conexión, que ir muy lejos ya, pero sí una poca conexión, es decir, ¿por qué me cae mal? Aunque a veces hay cosas irracionales. No quiero decir con esto que lo irracional no exista, que existe. En el ser humano nunca lo vamos a cerrar del todo, no lo vamos a agotar, por suerte para nosotros, porque también es singularidad lo irracional, ¿no? Pero sí a ir explorando un poco esa pulsión, ¿no? que es lo que ahora mismo prima. ¿Los jóvenes de ahora hablan entre ellos? Más que hablar, hacen cosas juntos. Hacen cosas sí, juntos. Hacen cosas y les cuesta mucho hablar. Dices que la capacidad narrativa se está cambiando por imágenes y por ratos, ¿no? Dices, ¿esa idea se puede extrapolar a la evolución histórica de las redes sociales y su ciclo de vida? Es decir, tengo la sensación de que las redes que han desaparecido, porque directamente que ya no existen, son las que a ver, ¿cómo lo explico? Las que tenían que ver más con el texto, con el desarrollo más elaborado de los pensamientos, y las que sobreviven son, pues, como TikTok, Instagram, que es imagen y vídeo. Es decir, Facebook fuera, los blogs fuera. Ya no existe, porque eran en lugares donde la gente, otras cosas también podían incluir, pero sobre todo era texto. Va por ahí un poquito... Yo no soy especialista en redes sociales, no he estudiado pero las eso. está sufriendo. Pero, sí, más que nada yo trabajo en los efectos que están teniendo en nosotros.
¿sabes? No, no lo sé, podría ser. Bueno, hay gente que dice eso, que dice lo que estás diciendo tú, ¿no? Que han sobrevivido aquellas que son como más de la imagen, ¿no? Y es verdad que los blogs que tuvieron, hay una especie de acné grandísimo, han caído también, y que ahora se han sustituido mucho más por vídeos. Pero sin embargo, los podcasts, por ejemplo, tienen un desarrollo muy amplio. Es decir, todo esto que estamos hablando tiene también un contrapeso, por suerte, ¿no? La gente también dice que ahora, después de la pandemia, se lee más. Hay más esfuerzos por la medicina narrativa, hay también más exploración, literatura del dolor. Quiero decir, no todo es uniforme, no podemos, claro, si no yo sería tonta porque estaría diciendo el mundo es complejo pero yo lo simplifico en 2 rasgos. No, yo muestro 2 rasgos pero las cosas son muchísimo más plurales. Claro, porque estarías haciendo lo mismo de lo que estás... Claro, por ejemplo en La Dana ha habido muchísimos jóvenes que han ido como voluntarios. En el cambio climático la mayoría de los activistas son muy jóvenes, bueno, porque son los que van a sufrir el futuro ese que nos amenaza. Es decir, no todo es del mismo color. Hay esto que yo creo que es muy mayoritario, creo que se está imponiendo y que vamos a ver qué pasa ahora. Por ejemplo, acaban hace poco que dijeron que Zuckerberg había quitado el control sobre si las noticias eran verdad o mentira en Facebook, ¿no? Sí, eso es de actualidad candente. Bueno, pues el día que estamos grabando, precisamente ha salido esa noticia. Ha salido hoy. Sí. Bueno, pues eso es grave. Eso es grave. Eso es ya, venga, aquí ya vale todo. Todo vale. Ya valía, pero de hecho yo hace poquito perdí mis cuentas de Facebook e Instagram por un ataque. Un ataque por una serie de publicaciones, pues alguien se organizó y decidió reventarme y me denunciaron a mí. Es decir, las personas que siguen en Facebook e Instagram son las que me denunciaron a mí y yo me he quedado sin cuenta. Que tampoco pierdo nada porque, bueno, ya aprovechando la inercia digo, bueno, pues me quedo fuera. Pero es curioso que la regla que se utilizaba se aplicó en contra de la gente que publicaba contenido. Contenido me refiero a podcast. Sí. Pero no sabemos lo que va a venir a continuación. Pero no tiene buena pinta. No, y para mí no tiene buena pinta. Para mí, para muchísimos analistas, ¿no? Una conexión que no vi venir, y no sé si la he entendido bien, por eso te lo voy a preguntar expresamente para que lo expliques tú, es el concepto de disforia de género de origen rápido, relacionado con todo este problema del problema de autonarrarse. ¿De qué hablamos exactamente? Porque, si lo he entendido bien, es algo que a mí me ha dejado loco, que es el tener un problema de identidad sexual por no ser capaz de ubicarme en el mundo. No sé si lo he dicho, a ver, lo he aproximado bien. Por hacerlo así sencillo, habría una disforia de género, pero bueno, hay también muchas polémicas sobre ese término, pero vamos a usarlo. Que viene de la infancia, que podríamos decir que son los niños y las niñas, anatómicamente niños y niñas, que tienen una disconformidad con el género asignado, que sus órganos sexuales son femeninos, se le dice que es una mujer, pero ella se siente un varón. Y eso desde chiquitita. Y eso podríamos explicarlo psicoanalíticamente de muchas maneras, pero no es lo que nos interesa. Y luego hay una de origen rápido que aparece en la adolescencia, pubertad y adolescencia. Que los chicos que aparentemente no han tenido malestar de género, han sido su género era congruente con su anatomía, eran niños con pene y niñas con vagina y se sentían así, y de pronto en la adolescencia, que es un momento crítico donde se interroga mucho la identidad, tienen dificultades para encajar en el género asignado, ¿no? Y entonces asumen que son trans. Entonces, la hipótesis aquí es que esta identidad trans buscan en las redes, y ser trans rebaja mucho la angustia, la incertidumbre de género, pero es una identidad prestada que podríamos de alguna manera no precipitar si dejásemos que hubiera una moratoria y dejásemos que esa angustia transitara por esos chicos, como puede transitar la incertidumbre laboral.
Un niño, un adolescente no sabe qué quiere ser de mayor, pues vamos a dejar que piense que, bueno, no sabe si está cómodo con su identidad de género, vamos a dejar que la explore. No tiene por qué ser un hombre o una mujer con milfo, es decir, como una identidad, como una feminidad o masculinidad hegemónica, no tiene por qué. Puede ser como él quiera. Ya que se busca un encaje al 100%, que es imposible, incluso. Y te lo dan mucho por imitación. Claro, entonces compro otra cosa artificial que no es... Veo un vídeo de un chico trans, que está unas chicas que están transicionando y... Lo idealizo, ¿no? Idealiza y da respuesta, eso parece que da respuesta a mi malestar. Pero si nosotros fuéramos... Hay muchos psicoanalistas que piensan que eso es meramente la nueva expresión de la crisis de la adolescencia. Que fuéramos capaces de detener, de hacer un paréntesis y dejar que explore eso, sin precipitarnos a darle una identidad, no habría necesidad ninguna de asignación, de hormonación, ni de intervención quirúrgica. O sea, volvemos al problema de la inmediatez, de la urgencia, de la falta de análisis profundo y sensato y calmado, ¿no? Eso es. Urgencia. De parte también de los propios padres, que se angustian también mucho. Aquí ha sido una confluencia muy grande de los padres angustiados que no quieren ver sufrir, que quieren concluir. Nosotros queremos conclusiones. Y estamos en un momento que es muy difícil dar conclusiones, y yo diría que es malo dar conclusiones, que tendríamos que dar puntos suspensivos. Poner puntos suspensivos. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos, vamos a esperar. ¿Esto que yo digo es verdad? Bueno, creo que es un diagnóstico muy compartido con muchos otros, pero vamos a esperar a ver qué pasa y si esto se confirma o no se confirma, o en quiénes se confirma. Es decir, los diagnósticos se hacen y luego se van confirmando o no, pero no tenemos por qué poner punto y final. A las cosas hay que darles tiempo. Buscamos soluciones perfectas y que además quepan en un tuit. Exactamente, muy rápido todo, muy rápido. Se nos está volviendo en contra algo que debería ser una de las grandes virtudes del ser humano, como es la plasticidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una enorme plasticidad, y yo creo que eso es una de las ventajas evolutivas de la especie, nuestra capacidad de adaptarnos a distintos entornos, y de hecho nosotros somos humanos también por la propia tecnología. Es decir, la nueva tecnología es nueva, pero antes hubo otras tecnologías que nos hicieron ser como somos en una constante evolución. Lo que pasa es que la plasticidad cerebral tiene límites también. Y entonces, esto que hablábamos antes de la información, si tú tienes un input de información enorme, y nuestra atención también tiene límites, no tenemos una atención capaz de prestarle atención en profundidad a muchas cosas. Eso que hablaba antes de la multitarea, eso es un bulo, eso no es cierto, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad de hacer muchas tareas en profundidad. Entonces, claro que tenemos un límite de la plasticidad cerebral, pero es enorme, es enorme. ¿Por qué ahora que tenemos más información que nunca, están más rodeados que nunca de terraplanistas, de negacionistas y otros istas varios? ¿Qué está pasando? Yo me lo pregunto también como tú, porque creo que por muchas explicaciones que le demos, es muy difícil de responder a eso, ¿eh? Hemos hablado antes de que el exceso de información no se puede elaborar, que las respuestas fáciles nos consuelan porque nuestro cerebro busca respuestas fáciles, pero vamos a creer que la Tierra es plana. Yo querría, y de hecho no sé si lo haré, que mi próximo libro fuera una investigación. A mí me interesan mucho las cabezas por dentro. En el libro digo muchas veces, ¿cómo es por dentro? ¿Cómo eran los nazis por dentro? ¿Cómo es esta niña que se hace selfie por dentro? Y me interesa mucho cómo son las cabezas por dentro de los terraplanistas, de la derecha. Me interesa mucho. Creo que están llenos de contradicciones que seguramente ni aprecian y que yo querría explorar. Pero lo que tienen en general las personas que se adhieren a estas propuestas es lo que en el libro he llamado identidad mimética. Es decir, ese vacío de identidad que todos tenemos, todos nacemos sin una identidad y tenemos que ir construyéndola, y de ahí que la identidad narrativa sea muy necesaria y que de hecho es un ideal
era el ideal ilustrado, ¿no? Conócete a ti mismo, aprende a pensar. El ideal de Kant, atrévete a pensar. Esa identidad narrativa está, de alguna manera, está cortocircuitada en el mundo actual. Y entonces lo que hace es que nos quedemos en una identidad mimética. Es decir, que nos sostengamos en base a identidades prestadas que nos la dan estos modelos de los que hablábamos al principio. Volvemos a los influencers y... Eso es. O los populismos, que nos dan también identidades prestadas con eslóganes muy fáciles, muy consoladores, con promesas. Exactamente. ¿La cultura del esfuerzo es otro mito? La cultura del esfuerzo es... Tenemos que ponerle objeciones en el sentido de que si uno nace en Europa, en una clase media, tiene más posibilidades, con menos esfuerzo, de conseguir una buena profesión y un buen nivel de vida que si nace en África. Entonces, hay que tener cuidado con que todo no es esfuerzo individual. Las condiciones sociales, que lo que te decía antes, de cómo la materialidad de nuestra vida es fundamental para comprender los destinos, es fundamental. Hay una mujer que puede estar en el otro extremo del mundo con las mismas capacidades cognitivas que yo, seguramente si sus condiciones materiales no son las mismas, no va a alcanzar los logros que yo he tenido. ¿Y se los merece como yo? Claro que sí, quiero decir. No hay nada para ser emprendedor como ser hijo de un rico. Claro. Efectivamente. Esto es esfuerzo, sí, pero vamos a ver que no todo es esfuerzo, ¿no? Y para intentar buscar un poquito luz y un poquito soluciones, ¿dónde está la resistencia? Es decir, ¿cuáles son las características de lo que tú llamas un ser vertebrado? Bueno, yo creo que es con el pensamiento, con la reflexividad. Es decir, la reflexividad lo que nos da es salir del rebaño, la posibilidad de salir del rebaño. Si tú puedes salir del rebaño es porque eres un hombre pensante o una mujer pensante, es decir, que tienes un mundo interno que te guías desde dentro, no por la sugestión, guiada desde fuera. Y algo que Hannah Arendt lo decía muy bien, para ser un héroe, para resistir a la presión social, hay que tener momentos de soledad. Y estamos en un mundo en el que hay una huida constante de la soledad. Esa habitación de Pascal, que decía Pascal que todos los males del hombre era que no podía estar solo en una habitación, esa incapacidad de estar solos con nosotros mismos que nos agobia mucho, ahora mismo es terrible, pero es indispensable aprender a estar solos con nosotros para poblar nuestro mundo interno de forma autónoma. Esto lo decía también Cornelius Castoriadis mucho cuando hablaba de sociedades autónomas y de sujetos autónomos o heterónomas, es decir, que seguían desde fuera o que seguían autónomamente desde dentro. Y sin pensamiento no hay autonomía. Pese a todo, ¿crees que es posible salir de la estuctofilia? Sí, lo creo. Lo creo porque también creo que a pesar de todo lo que hemos hablado del cerebro que simplifica, hay mucho placer en pensar. Yo he tenido 24 años talleres de escritura creativa y muchas veces han pasado más de 500 alumnos distintos por los talleres. Y muchas veces eran lectores que venían de leer bestseller, que es simplificar completamente todo, ¿no? Es sota, caballo, rey, ¿no? Que es lo contrario de la buena literatura. Y cuando en el taller leían buena literatura, se mesaban los cabellos. ¿Cómo no es posible? ¿Cómo es posible que yo no haya encontrado esto antes? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cuando analizábamos un texto en profundidad y encontrábamos los matices del personaje, de la historia, era un goce, era un placer intelectual. El placer textual es muy grande, el que nos puede dar los textos. Y cuando se descubre ese placer, volver atrás, eso nunca volvían a leer bestseller. A lo mejor en la playa, no sé, pero que gozaban realmente. Creo que se puede salir. Creo que con una buena pedagogía, con un retorno a lo presencial, al diálogo, a la conversación, al argumento, a debatir. Fíjate, a la fricción, que es un concepto que yo trabajo mucho en el libro. Huimos de cualquier tipo de fricción. Eso. A volver al conflicto. Por ejemplo, en la política parece que no se pudiera discutir las cosas. Pero si no sabemos, si no sabemos cosas, ¿por qué no nos reunimos con expertos y Blanco vemos? O negro, hacer puñetas a Dios.
Eso no es así. Eso es simplificar. Hay otras cosas. Si tú y yo tenemos diferencias, ¿por qué no nos vemos y charlamos y vemos? Si no hay aproximación en algunas, bueno, pero nos queremos igual. O nos queremos un poquito menos, pero bien. Pero a lo mejor hay muchos puntos de acuerdo. Es decir, volver a la fricción es una forma... Es que el argumentar nos sirve para desarrollar argumentos teóricos y para desarrollar el pensamiento. ¿Es el feminismo parte de la solución? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es fundamental. Creo que el feminismo y la ecología son las dos grandes revoluciones, que el feminismo se ha hecho a medias, porque hemos ganado, yo digo, la batalla de los ideales, la hemos ganado, pero estamos en retroceso, nunca se gana del todo, y la ecología tendríamos todos que abrazarla, pero sí que me parece que son... digamos que son faros que deberían iluminar. Feminizar nuestro mundo es cuidarlo. Es cuidar la relación y es cuidar el entorno y cuidar lo vivo. Cuidar lo vivo que hay en el planeta. Y eso viene del feminismo. Es una cultura feminista. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a bucear? Hoy tengo unas ganas que me muero. Pues este verano, en agosto, en el Norkel hasta noviembre, sin meterme, o con neopreno corto. Y buceo con botella en septiembre, fui a bucear. Porque el buceo, es decir, la estancia bajo el mar, lo comentas en el libro como que es tu momento de paz, de esa pérdida de contacto con el mundo exterior. Es que yo escribo esto porque noto esas tendencias en mí. Yo no soy un alma pura que no sufre todo lo que estamos diciendo. Yo lo siento eso. Yo siento el entretenimiento. Me atrae el entretenimiento, ese facilón. Yo me disgusta a veces la sociabilidad extrema. Me gusta estar sola. Y entonces bucear es... delicioso. Necesitas, como decía Antonio Vega, un lugar, un rincón, un sitio de tu recreo, ya sea físico o espiritual, donde refugiarte cuando todo... Sí. Lo que pasa es que para mí eso muchas veces no es físico, es interno. Es un lugar interior donde yo me puedo descansar, ¿no? Que a veces también es físico, ¿no? Mi casa, por ejemplo, ¿no? Pero que lo puedo encontrar en un tren, ¿sabes? Como además viajo muchísimo y lo puedo encontrar en otros lugares. Sí, en mi coche, por ejemplo, en mi propio coche cuando conduzco, tengo momentos reflexivos de encuentro. Sí. Pese a todo, ¿eres optimista? El otro día, en una entrevista que me hizo para diario.es, Marta Hernández descubrió que yo no me había dado cuenta, con una pregunta parecida, que a mí, que dice, ¿cómo eres tan alegre? Y siempre se te ve alegre, es verdad. Dice, y luego el texto, ¿no? Y dice, y cuando yo le respondía, me dijo, es que te gusta la vida, pero no te gusta el mundo. Entonces, creo que soy alegre, que soy optimista, porque me gusta la vida, que celebro cada mañana, creo que la celebro, pero no me gusta el mundo que hemos hecho. No me gusta nada. Y soy muy pesimista con el mundo. Para terminar, ¿te atreverías a darnos un consejo? Y digo te atreverías porque te voy a pedir que sea algo muy sintético y que hemos quedado que tanta síntesis a veces no es posible. Para ayudar a la gente en general y quizá a los padres que tienen esos hijos enganchados a las pantallas, un consejo para intentar salir un poquito de ahí, para ayudar a que seamos más capaces de narrarnos. Lo primero es que ellos mismos se impongan una dieta digital. Los padres mismos, que no sean modelos de uso adictivo de las pantallas. Eso para empezar. Y luego yo creo que vuelvan a lo relacional, que jueguen al balón, que vayan al cine juntos, que merienden, que coman, que cenen juntos. Las familias que comen y cenan juntas desarrollan mucho más la capacidad narrativa, la capacidad verbal, sin ver la tele, sin que haya una pantalla. Un consejo sencillo, eso. Pues sencillo, a más no poder. A más no poder. Lo que pasa que otra cosa es que... se haga. Se haga. Sí. No sea tan fácil. Que los móviles no estén encima de la mesa.
Pero quizás pequeñas cuotas. Si no, renunciar a los móviles, sí lo que has dicho. No. Durante la hora de la comida o durante determinados momentos... No hay móvil. No hay móvil. No hay móvil. Y poco a poco... Ninguno lo dejan todo como ritos bonitos que hacen cultura familiar. ¿No? Venga, dejamos los móviles. No darle un móvil a un chico pequeño, a un bebé. ¿Qué edad crees tú que es la Bueno, razón? hay recomendaciones ya de expertos, ¿no? En la escuela, por ejemplo, no dárselo, por supuesto, dicen hasta los 16 años de alguna manera, de no usar el uso de las redes. Hasta los 6 años no debería hacerse un uso de redes en la escuela si no es pedagógico y con mucho cuidado, de lo que es pedagógico o no. Eso Nos parecía que era una gran solución y... es que no lo es. Y luego, claro, no darle a los 12 años... De todo esto hay mucha gente que estará en contra. Es una solución fácil para tener a un niño callado. Es muy fácil darle, y vemos a los bebés que están los padres en el restaurante comiendo y riendo, y los bebés están con la pantalla. Y eso se ve en los aviones, en los trenes, en los restaurantes, en todas partes. Yo creo que eso no se debe hacer. Primero porque además resta también tiempo de interacción con los niños, de interacción real, física, ¿no? Humana. Bueno, Lola, un placer haberte tenido esta tarde, noche en el Disfraz de Polifemo. Muchísimas gracias por presentarnos tu libro, Sin Relato, y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad, conversar contigo y ver tu lectura. Gracias. Pues nosotros lo dejamos aquí por hoy. Volvemos en próximas ediciones de El Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué haré si yo aparezco con diamantes en los dedos? Un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es sueño, ya lo dijo Calderón. Sea sueño, pesadilla.